Hola pomaníacos, esta semana traigo un vídeo con el cual pretendo explicaros la reforma constitucional, tanto la vía ordinaria como la extraordinaria. Ya veréis cómo no es tan difícil como parece. ¡Comenzamos! Bueno, para hacer más fácil esta tarea, he creado una presentación con la que vais a verlo muy clarito, ¿vale? Podéis pararla con detenimiento y podéis ver cada paso. Bien, pues como decíamos, hay una vía ordinaria y una vía extraordinaria. Comenzamos con la ordinaria. Queda regulada en el artículo 167 de la Constitución. ¿Cuándo procede este mecanismo de reforma? Siempre que no sea, siempre que se pretenda una reforma de la Constitución que no se refiera a los siguientes puntos. Que no sea una revisión total de la Constitución, ni una reforma parcial que afecte a título preliminar, capítulo segundo, sección primera de título primero, ni título segundo. Siempre que estemos ante una reforma de la Constitución que no se refiera a nada de esto, estaríamos ante una reforma en vía ordinaria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para tramitar esta reforma? Requiere mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, recordad, Congreso y Senado. Pero puede darse que se consiga o que no se consiga dicha mayoría. Si se alcanzara esa mayoría, referéndum siempre y cuando lo soliciten una décima parte de los miembros de las cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. O sea que son los miembros de las cámaras, diputados o senadores, los que tienen la posibilidad de exigir que se celebre un referéndum sobre dicha reforma. Si ellos lo solicitan al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras en ese plazo, entonces sí que habrá referéndum, ¿vale? Pero si no lo solicitan, no lo habría. Pero vale, vamos a la opción de que no se ha conseguido estos 3/5 de cada una de las cámaras. Comisión paritaria de diputados y senadores. Esta es una opción que la Constitución establece para facilitar el llegar a un acuerdo, porque si no se ha podido alcanzar la mayoría, digamos por la vía primera, pues a través de esta comisión paritaria lo que se pretende es que entre diputados y senadores puedan llegar a un acuerdo sobre el texto y pueda haber consenso. En este caso, a través de la comisión paritaria, las mayorías que se exigen son distintas. Sería mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso. Pero podría ser que se obtuviera o que no se obtuviera dichas mayorías para la comisión paritaria. En el caso de que no se obtengan estas mayorías que acabamos de decir, no habría reforma. Porque lógicamente si no hay acuerdo, si no hay consenso, pues no puede continuar la reforma constitucional. Y si se alcanzara esta mayoría que decíamos para la comisión paritaria de diputados y senadores, pasaríamos a la opción del referéndum, igual que si se hubiera alcanzado la mayoría en una primera instancia. ¿De acuerdo? Bien, pues dependiendo de si solicitan o no referéndum los diputados y senadores, como hemos visto antes, es una posibilidad que tienen ellos. En el caso de que no soliciten el referéndum, pues quedaría directamente aprobada la reforma. Es decir, no se consultaría al pueblo sobre dicha reforma constitucional. Si los diputados y senadores no consideran necesaria esa consulta al pueblo, pues directamente quedaría aprobada la reforma. Si por el contrario sí consideran necesario el referéndum y lo someten a consulta popular, cabe la posibilidad de que el pueblo lo rechace o lo apruebe. Si el pueblo rechazara el referéndum, no habría reforma. Y si el pueblo aprobara el referéndum, quedaría aprobada la reforma en vía ordinaria. Vamos ahora a la vía extraordinaria. Queda regulada en el artículo 168 de la Constitución. ¿Cuándo procede este mecanismo de reforma? Pues es muy sencillo, porque es justo lo contrario del que veíamos en la vía ordinaria. Antes decíamos cuando no sea, y ahora sería cuando sí. O sea, cuando sea una revisión total de la Constitución o una reforma parcial que afecte al título preliminar, capítulo segundo, sección primera de título primero o título segundo. Siempre que estemos ante una reforma de la Constitución de cualquiera de estas partes, o una revisión total, estaremos ante una reforma en vía extraordinaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues requiere una mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras. Fijaros que antes en la vía ordinaria hablábamos de 3/5. Una mayoría de 3/5 es inferior, es más suave que una de 2/3. Una mayoría de 2/3 es mucho más exigente, simplemente es matemáticas. Con lo cual, 2/3 de cada una de las cámaras. Puede que se alcance o puede que no se alcance. Si no se alcanza esa mayoría, no habría reforma directamente. Si se alcanzara esa mayoría, en primer lugar se disolverían las Cortes Generales, es decir, ahí acabaría la legislatura y se convocarían nuevas elecciones.
¿Y esto por qué? Pues para que entendáis un poco la razón de ser de esto, los padres de la Constitución, entre comillas, ¿no? los legisladores que elaboraron la Constitución, querían crear un texto que fuera difícil de modificar. Y de hecho, una de las características que se dice de la Constitución es que es rígida. Y esto evidencia esa caracterización. Y es que lo que se pretende es que, bueno, las Cortes salientes que han expresado su voluntad de reformar la Constitución den su parecer, que luego el pueblo, digamos, dé su veredicto a través de una celebración de elecciones, y las Cortes que resulten de esas nuevas elecciones, esas Cortes serán las que también deberán confirmar que quieren hacer una reforma, con lo cual es como un mecanismo de doble verificación. Como decíamos, estas nuevas Cortes resultantes de esas elecciones deben ratificar la reforma. El Congreso por mayoría simple y el Senado por mayoría absoluta. Es importante que tengáis en cuenta que estas mayorías que acabo de decir, el Congreso por mayoría simple y el Senado por absoluta, esto no aparece en la Constitución. La Constitución habla simplemente de que las Cortes nuevas deben ratificar esta voluntad de reforma. Estas mayorías que acabo de mencionar están recogidas en el reglamento de las cámaras, en el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado, para que nadie se vuelva loco buscándolo, ¿vale? Y digamos que esa ratificación, ahí no entra a valorar el texto de la reforma en sí, simplemente es manifestar la voluntad de querer continuar con la reforma. Y luego a continuación, eso sí, ahí ya tendrán que estudiar el texto y aprobarlo en su caso por mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, que podría ser que se alcanzara o podría ser que no. Si no se alcanza esa mayoría, no habría reforma. Y si se alcanzara esa mayoría, tendríamos referéndum. Y aquí sí que es un referéndum obligatorio, no es potestativo como el que mencionábamos en la vía ordinaria. Aquí debería ser hecho sí o sí, porque estamos en una vía extraordinaria en la que hay que consultarle al pueblo. Y este referéndum podría ser que saliera aprobado o rechazado por el pueblo. Si fuera rechazado, no habría reforma constitucional. Y si fuera aprobado, quedaría aprobada la reforma. Como veis, muy sencillo, y lo que he tratado es de sintetizar la información de los artículos 167 y 168, que no es que sean muy extensos ni tampoco muy farragosos, pero es verdad que visto así de forma esquemática es bastante más sencillo de comprender. Y bueno, quería añadir un matiz que debéis tener en cuenta tanto para la reforma en vía ordinaria como la extraordinaria. Y es que no se permite la reforma constitucional durante la vigencia de los estados excepcionales, o sea, alarma, excepción o sitio, ni tampoco en tiempo de guerra. Y esto lo establecieron así para evitar que se pudiera legislar en caliente, por así decirlo. De manera que lo que se pretende es que cuando se vaya a cometer una reforma constitucional, digamos, sea un tiempo tranquilo, no sea convulso, no esté sujeto a vaivenes políticos ni a calentones, por llamarlo de alguna manera, y por tanto no se permite la reforma en dichos momentos. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Os pedimos como siempre vuestro apoyo, que os suscribáis al canal, botoncito rojo, que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, lo que os ha parecido, lo que queráis comentar, si queréis que hablemos sobre algún tema en concreto, algo que queráis que tratemos en otros vídeos, lo que queráis, sentiros libres, dejad vuestro comentario. Y también, si os ha gustado el vídeo, pues si le dais a me gusta, nos ayudará a la difusión del vídeo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!